Seguimos comentando esta carta del obispo de Jerusalén a la Iglesia Universal como un nuevo Jacob, ese es su nombre, Jacobo. Escribe a las 12 tribus, a las tribus del nuevo pueblo de Dios, a la Iglesia Universal, en esta carta que es una de las 7 cartas católicas, de las 7 cartas que en su origen no están dirigidas a una comunidad particular, como son las de San Pablo, que evidentemente hoy también son católicas y las leemos todos, aunque no seamos ni efesios, ni filipenses, ni tesalonicenses. Comenzamos hoy el capítulo 2 de esta carta de Santiago el Menor y hace un hincapié en lo que recientemente se ha venido llamando la opción preferencial por los pobres, que se refiere sobre todo a la pobreza espiritual, los pecadores para los cuales ha venido el Señor. No ha venido a sanar no ha venido a los sanos, sino a los enfermos. Pero también se refiere a los pobres materiales, a los desheredados, a los desfavorecidos, a los que sufren por la injusticia, por el mal reparto de los bienes que Dios ha creado para todos. Dice el apóstol Santiago: no compaginen la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Esto no significa que todos seamos iguales en una igualdad en todos los aspectos. Lo iguales solo en dignidad, pero esta acepción de personas se refiere a ese juzgar a las personas por lo exterior, y especialmente en este caso por las riquezas. Es una tendencia que todos tenemos de tratar mejor a los más ricos, que son los más poderosos, y eso lo notamos continuamente en la sociedad. Decía Santa Teresa de Jesús que nunca los pobres fueron honrados. No quería decir que los pobres robasen en absoluto, sino que no recibían honra, y eso lo vemos siempre, cuando uno aparenta más por sus vestidos, por sus riquezas, por la movilidad en la que se traslada, pues todo son tarjetas. Yo eso lo veo, cuán injusto es que las cosas salen más baratas a los ricos, y me explico. Aquellos pobres que solamente no tienen dinero para hacer más que la compra diaria, pues los precios son más altos que aquellos que pueden comprar para todo un mes. Entonces vienen toda clase de descuentos. Cuanto más compres, más baratas te salen las cosas. Total, que solamente les salen baratas las cosas a los que tienen más dinero. Pues todas estas injusticias en las que está montado nuestro mundo moderno y el mundo de siempre, porque es una tendencia del hombre de juzgar a cada uno según lo exterior y de favorecer a los más favorecidos, acentuando así las injusticias que ya están bastante implantadas en la tierra. Pues hoy Santiago a los cristianos que le escuchamos nos viene a decir que vayamos en dirección contraria. El Evangelio no es ir como los demás, pero con un rosario colgado al cuello. El Evangelio es ir en dirección contraria a cómo va el mundo. Santiago hoy da con dureza al favoritismo injusto al juzgar según el exterior. Y él mismo pone un ejemplo. Por ejemplo, llegan 2 hombres a la reunión litúrgica. Es verdad que usa un término aquí curioso porque dice a la sinagogue, a la sinagoga. La sinagoga es un lugar para judíos. Entonces hay algunos que dicen, lo habíamos dicho el otro día, que esta carta en realidad no es la carta de un cristiano, sino la carta de un judío que alguien bautizaría. Pero bueno, es que sinagoga etimológicamente significa iglesia, es la misma palabra. Sinagoge es el estar convocados, el estar reunidos, prácticamente es la misma palabra, sinagoga e iglesia, aunque evidentemente con los siglos han ido adquiriendo 2 significados incluso opuestos, ¿no? El judaísmo contra el cristianismo. Dice Santiago: llegan 2 hombres traduce la liturgia, a la reunión litúrgica, a la sinagoga, a la iglesia, al templo. Uno va bien vestido y otro va incluso con anillos en los dedos. El apóstol Santiago separa incluso estos detalles. Y va otro que es un pobre andrajoso. Y ustedes, dice Santiago, ven al bien vestido y le dicen: por favor, siéntate aquí en el puesto reservado. Al otro, en cambio, le dice: ponte de pie o siéntate en el suelo, dando por hecho que a veces pues las iglesias no tienen sitio para todos y entonces se reservan sitios
a los preferidos. Mucho ojo, que a veces esto lo hacemos en nuestras iglesias y no está mal, reservar la primera banca para el alcalde cuando el alcalde se digna a ir al templo. Bien, aquí no se le da una prioridad al alcalde, a las autoridades, por ser poderosas, sino por ser representantes del pueblo y elegidos por Dios, aunque sea por voto democrático, para ejercer el poder. En ese sentido, no estamos yendo contra la Carta de Santiago, no hacemos mal en reservar en las iglesias las primeras bancas en ceremonias concretas, porque habitualmente pues, un buen cristiano, aunque sea presidente de la República o sea lo que sea, pues se sienta como uno más, pero evidentemente hay momentos en que no va a título personal, a título particular, incluso a veces van personas que no creen o que son de otras confesiones y acuden a la iglesia y por supuesto que les reservamos el sitio porque están representando una función. Lo que viene a decir Santiago es esta actitud habitual contra la que tenemos que ir vuelvo a repetir, de tratar mejor a los mejor posicionados en la sociedad y despreciar, eso lo notamos mucho en esta tierra cuando hay personas que con muchísimo esfuerzo de sus padres, que a veces han sido analfabetos, que a veces no han podido estudiar y logran que sus hijos estudien. Y a veces estos hijos que tienen a sus padres sin carrera, hemos visto muchísimas veces que estas personas cuando se hacen profesionales empiezan a tratar mal a los que no son, incluso con desprecio. Y tú dices, pero se te ha olvidado en la cuna en la que has nacido, ese término que tanto se usa aquí, soy profesional. Bueno, pues si eres profesional, bendito sea Dios, tampoco es una gran cosa, no hace falta ni mucha inteligencia y un poquito de dinero para ser profesional, para tener un título universitario, que por cierto hay una inflación muy grande de títulos universitarios y que tener un título universitario no significa ser muy sabio, pero a veces por desgracia hacemos esa distinción, dividimos la sociedad entre los que han ido a la universidad y los que no, y eso, aparte de ridículo, es muy injusto. Si ustedes hacen esto, esta acepción, esta distinción radical, no son distinción hay que hacer, pero separación y discriminación no. Si hacen esto no son inconsecuentes y juzgan con criterios malos, dice el apóstol. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo? San Ignacio llega a decir que en sus ejercicios espirituales que Dios trabajó por ser pobre, se esforzó para ser pobre, porque hay que hacer un esfuerzo, como han hecho tantos santos, para despojarse de las riquezas, porque la pobreza vivida por amor y con amor puede llegar a ser un don. Dios ha elegido a estos pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino. Esto es una gran verdad que constatamos con frecuencia. Ser pobre en sí no es un valor y conocemos pobres pues bien miserables moralmente, igual que conocemos ricos bien santos. Pero evidentemente, como nos recalca tanto el Evangelio, y esta carta, como no puede ser de otra manera, es muy evangélica, las riquezas son peligrosas, no son malas, pero son peligrosas, nos hacen descansar donde no debemos hacer nido, donde no debemos poner nuestro descanso. Si tenemos riquezas, Dios nos las concede, pues hemos de ponerlas al servicio del Señor y hacer un serio discernimiento en nuestra oración. ¿Qué uso hacer de las riquezas? Si comprar esto, comprar lo otro, si compartirlo, si gastarlo en esto o en esto otro, ¿no? Tendemos a hacernos dueños de lo que el Señor pone en nuestro bolsillo o en nuestra cuenta bancaria y en realidad somos meros administradores, no dueños. Ustedes, en cambio, Dios ha ensalzado al pobre, como lo ha hecho con María Santísima, como lo ha hecho con los apóstoles, como lo ha hecho con San José. Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. No son los ricos los que les tratan con despotismo. Hay una tendencia del rico a ser déspota, aunque no podemos generalizar ni caer en esos tópicos de la teología de liberación que mama del marxismo, que divide esta sociedad y enfrenta a esta sociedad entre ricos y pobres, proletarios y poderosos. ¿No son acaso los ricos los que les tratan con despotismo y los que les arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran este nombre tan hermoso, el nombre de Jesús? Pues sí, muchas veces son los poderosos de este mundo que
endiosados en sus riquezas, se olvidan de Dios y se olvidan de dar cuentas de lo que han recibido. Ese nombre que ustedes llevan como apellido, qué bonito, el ser cristiano es nuestro apellido, ese nombre que ustedes llevan como apellido, ¿no lo están denigrando? Ese nombre tan hermoso. Al despreciar a los pobres, pues estamos despreciando al mismo Cristo. Cumplen la ley soberana que enuncia la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, sea cual sea su condición. Si ustedes muestran favoritismos, cometen un pecado y la Escritura prueba su delito. Hasta aquí el texto de hoy. La liturgia omite 4 versículos más que los vamos a leer para enlazar con el texto de mañana. Porque quien observa toda la ley pero falta un solo precepto, se hace reo de todos. Esta es una tendencia muy actual y muy humana, la de seleccionar los mandamientos, estos sí, estos no. Hoy hay una tendencia a escandalizarse, a veces farisaicamente, pero contra el que roba, lo cual está muy bien, pero en cambio los atentados contra el 6º y el 9º mandamiento no son tenidos en cuenta, ¿no? A veces oyes a personas que se las dan de muy cristianos y dicen: oye, a Jesucristo no le importaría con quién nos acostamos. Pues no, sigue existiendo un 6º, un 9º mandamiento, y por eso dice Santiago, el mismo que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Si no cometes adulterio pero matas, eres transgresor de la ley. Hoy tendríamos que decir, el que dijo no robas, dijo también no cometas adulterio. Si no robas, pero cometes adulterio, transgresor de la ley. Tendemos, según las épocas, a seleccionar unos mandamientos sobre otros. Prosigue el apóstol. Hablen y obren como corresponde a los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. Pero la misericordia se siente superior al juicio. Esto recuerda lo que dice el Evangelio: la medida que usen ustedes la usarán con ustedes. Y no es porque Dios nos vaya a juzgar según nosotros hayamos tratado a los demás, porque Dios tiene un corazón tan perverso, tan cicatero como el nuestro. Si hemos sido cicateros, Él nos juzgará cicateramente. No es porque Él se ponga a nuestro nivel de maldad, sino porque el que no es misericordioso no tiende a abrirse a la misericordia. El que no perdona, no pide perdón. Entonces, esa es la razón. El que no se abre a la misericordia de Dios no la puede recibir, y esto suele ocurrir a los que no son misericordiosos. Bien, pues aquí lo dejamos por hoy, porque el apóstol Santiago tiene un grandísimo interés en hablar de este precepto de la caridad, y vamos a ir viendo cómo habla, para los que tiene delante, de aquellos que tienen fe y una fe ortodoxa, pero la separan de las obras. Entonces Santiago va a insistir mucho en esta carta en la necesidad de la caridad con las obras y con la palabra. Esta también es una carta que acentúa mucho el tema de la lengua, del hablar bien y del usar correctamente esta habilidad que nos ha dado los humanos el Señor de poder hablar y comunicarnos, y también de poder mentir y calumniar, y esa es la razón por la cual Santiago va a dar tanta importancia a las obras y a los pecados de obra y a los pecados de palabra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.